Imagínense que drenamos el océano, dejamos que el agua se alejara y descubrimos los secretos del fondo del océano. Y podemos hacerlo con la última tecnología de exploración submarina. Tenemos la capacidad de convertir datos precisos en imágenes tridimensionales que ayudarán a explorar las profundidades del mar a niveles sin precedentes. Y podremos ver antiguas ciudades hundidas, barcos naufragados, enormes tesoros. Veremos las montañas más grandes del mundo, desastres naturales submarinos. Vamos a descubrir qué secretos esconde el Triángulo de las Bermudas. Echemos un vistazo bajo el agua. Las estructuras creadas por nuestra civilización, descubrir quién vive en el fondo del océano, y así sucesivamente. Así que, gracias a los datos detallados del sonar y a las modernas técnicas de modelado 3D, hoy vamos a ver lo que podemos ver en el fondo del océano si el fondo del océano se drena. Aunque hoy vamos a ver el fondo del mar, nuestra historia no comienza en el océano, sino en el territorio de la península mexicana de Yucatán, donde se hizo un sorprendente descubrimiento. Los embudos kársticos, también conocidos como embudos kársticos, se forman por la erosión de la piedra caliza blanda, y los embudos kársticos pueden alcanzar cientos de metros de profundidad. Los científicos han descubierto que muchos cenotes están conectados por pasajes subterráneos profundos. Pero lo más interesante es que si miras la ubicación del embudo del mapa desde arriba, puedes ver una imagen inusual de cenota. Una silueta similar a la silueta de un cráter gigante. Lo más probable es que surgió como resultado de la caída de un meteorito de un tamaño increíble, que luego formó un embudo kárstico a lo largo de los límites del cráter. Hoy, millones de años después de la caída del meteorito, no solo se esconde en el fondo del mar del Golfo de México, sino bajo formaciones de roca sedimentaria a cientos de metros de profundidad, en lugar de impacto. La única manera de saber la edad de este cráter es estudiar sus rocas. En 2016, un grupo de científicos de diferentes países comenzaron a perforar el fondo marino y de repente descubrieron una capa de lava que indicaba la caída de un meteorito. El análisis indica que el cráter tiene 66 millones de años. Sorprendentemente, en ningún lugar del mundo podemos encontrar restos de dinosaurios menores de 66 millones de años de edad. Los datos de escaneo obtenidos ayudaron por primera vez a crear un modelo tridimensional del cráter resultante, que ahora está escondido en aguas profundas bajo tierra. Gracias a esto, entenderemos cómo un meteorito destruyó a todos los dinosaurios de la Tierra. En primer lugar, la bahía debe secarse, y a medida que las aguas retroceden, abre la plataforma continental que se extiende a lo largo de la costa. El fondo ondulado de la bahía está cubierto por una gruesa capa de sedimentos, y el cráter permanece escondido bajo miles de metros de roca sedimentaria. Por lo tanto, necesitamos limpiarlo capa por capa. Retrocedimos hace 66 millones de años y encontramos el centro del cráter, un lugar donde nunca se ha visto ningún ser vivo en 66 millones de años, y el tamaño del cráter es asombroso, alcanzando 200 kilómetros de ancho y 1 kilómetro de profundidad. La explosión creó un anillo de desechos de la corteza alrededor de ella. Ahora es posible determinar el tamaño, la velocidad y el ángulo de caída del meteorito mediante el estudio de los cráteres utilizando las últimas tecnologías. Tiene una anchura de más de 10 kilómetros y una velocidad de más de 40.000 kilómetros por hora. Sin embargo, eso no es todo. En el sitio del cráter, 120.000 kilómetros cúbicos de roca fueron arrojados a la atmósfera por la explosión, el comienzo de una serie de eventos devastadores. El impacto dejó un agujero increíble en el suelo y todas las rocas rotas fueron arrojadas a las capas superiores de la atmósfera. Gira alrededor del planeta, adquiere una energía potencial gravitacional inimaginable y luego cae de nuevo. Distorsionó la atmósfera como un horno, quemando todo en su camino, y casi toda la vida en un radio de 1000 kilómetros fue destruida por la explosión. Sin embargo, aquellos que se encuentran más lejos también tienen que enfrentar enormes olas que golpean la costa y pueden alcanzar cientos de metros o incluso 1 kilómetro de altura cuando golpean la costa y barren el continente. Los animales sobrevivientes podían escuchar el tsunami acercándose, pero no podían ver nada en la oscuridad. Oscuridad debido a la simple razón de que había rocas en el lugar donde cayó el meteorito. Movimiento del azufre. Como resultado del impacto, el azufre comienza a evaporarse y se eleva por encima del suelo. El azufre reacciona con los gases atmosféricos, dando lugar a la formación de aerosoles atmosféricos de sulfato, que no pueden pasar la luz solar. Una nube mortal se envuelve sobre la Tierra y la Tierra comienza a enfriarse. Pero todo no habría sido tan malo si no fuera por la caída de un asteroide en un ángulo empinado de unos 60 grados. Este es el escenario de caída más peligroso, ya que el resultado es la mayor cantidad de polvo que entra en la atmósfera. Si se encuentra en un ángulo de 15 grados sobre el suelo, la cantidad de dióxido de carbono y polvo de compuestos de azufre emitidos se reducirá aproximadamente en 3 veces. Si cae verticalmente, será 10 veces menos. Un estudio detallado del cráter revela una explicación de cómo su forma hace que las nubes de sulfato sean aún más mortales.
El límite noreste del cráter estaba abierto aquí. El fondo era más profundo y el agua absorbió parte del impacto, pero después de 30 minutos, el agua comenzó a regresar rápidamente. El vapor de agua producido por el tsunami se mezcla y produce. Cuanto más gas es opaco al sol, el plancton marino pierde su capacidad de fotosíntesis de nutrientes y pronto la base de la cadena alimentaria se destruye. Los animales comenzaron a morir de hambre. La falta de luz solar significa que la temperatura promedio de la Tierra ha caído 26 grados Celsius durante un largo periodo de 16 años. Solo las plantas y animales más tenaces pueden tener éxito. El dinosaurio está muerto. Sin embargo, una pregunta sigue abierta. ¿Es esto un desastre? Este no es el único cráter que vemos. Si se drena el Golfo de México, porque hoy en día hay más torres de producción de petróleo en esta cuenca del Golfo que en cualquier otro lugar del planeta. La verdad es que esta bahía es considerada uno de los campos petrolíferos más ricos del planeta. Todo porque hace 300 millones de años ahora era un pantano antiguo. Expuesto a la columna de agua y a las profundidades de las rocas, toda la materia orgánica de este pantano se convierte en petróleo debido a la alta presión y el calor. Ahora una gran cantidad de trabajadores petroleros acuden aquí. Solo cuando la bahía se retire para limpiar todas las aguas, podremos ver la extensa red de cadáveres necesarios para extraer petróleo de los pozos más profundos y entender la escala de la infraestructura personalizada. El oleoducto se extiende por cientos de kilómetros a lo largo del fondo marino. Es difícil de creer, pero en los días del Golfo de México se han colocado 70,000 metros en la tubería, pero seguimos bombeando agua de esta bahía y pronto vimos pequeños barcos esclavos que se hundieron hace cientos de años debido a una fuerte tormenta. Pero estos son peces pequeños, con grandes presas esperándonos por delante, drenando la bahía. A continuación, vemos un buque de vapor de la Segunda Guerra Mundial muy bien conservado, Robert E. Lee, que fue hundido por un submarino alemán y es evidente que en el último momento en que el barco flotaba, el puente se rompió porque no podía soportar la presión del agua. El arma de cubierta que comenzó a hundirse en la popa estaba en posición neutral. Esto sugiere que el ataque fue rápido e inesperado, con dos barcos estacionados cerca. Esto significa que el barco se hundió en el fondo del mar tan rápido que la tripulación no tuvo ninguna oportunidad de ponerlos en el agua. Los científicos estiman que Robert E. Lee se hundió en 3 minutos. Muchas personas han perdido sus vidas, pero no se preocupen. Si seguimos drenando el Golfo de México, veremos que hay justicia en este mundo, como el karma instantáneo en las profundidades más oscuras del Golfo. Fuerte descubrimiento. El submarino U-166 es el mismo que hundió el Robert Elie. Pero ¿por qué se hundió este submarino también? Lo cierto es que el vapor Robert Elia no navegaba solo, siendo escoltado por el patrullero antisubmarino 566, y la tripulación del submarino no tenía conocimiento de ello, ya que el submarino observaba a través de un periscopio el barco que se estaba hundiendo. Fue atacado repentinamente por una nave antisubmarina, y cuando fue detectado, el sonar era demasiado tarde para que el submarino se hundiera rápidamente. El propio cazador se convirtió en presa del submarino, disparando 2 cargas de profundidad que se hundieron en el fondo del mar cuando el barco se naufragó, matando a 22 personas y matando a todos los 52 miembros de la tripulación del submarino. Pero ahora que empezamos a pensar en los barcos en el fondo del mar seco, primero queremos ver el Titanic. Pero el Titanic es solo la historia de naufragio más conocida, pero lejos de ser la más trágica. Por ejemplo, si sacamos el agua de las aguas chinas, a 200 kilómetros al sur de Japón encontraremos un acorazado que alguna vez era ultra secreto. El Yamato es el más grande de la historia, con 263 metros de largo y casi 40 metros de ancho. Se considera inundible debido a su armadura de 40 centímetros de espesor. Este es el orgullo de Japón, pero el barco aún se hundió con 3.063 personas, es decir, el doble del tamaño del Titanic. Como podemos ver, el acorazado fue destrozado en pedazos. ¿Quién podría hacer algo así con un vehículo blindado como este? La respuesta es que su propio descubrimiento de los restos del acorazado más grande del mundo revela sus últimos detalles dramáticos. En la vida, cientos de casquillos de artillería del propio Yamato estaban esparcidos alrededor de los restos. Esto se debe a que respondió a muchos ataques de aviones enemigos. Causaron graves daños a los acorazados que comenzaron a hundirse. Pero algo estaba mal aquí. La verdad era que su blindaje era de 40 centímetros, el Scromson era como una lámina de aluminio y el enorme casco estaba desgarrado por la mitad, algo que ninguna bomba o torpedo podía soportar. ¿Qué pasó? La clave de la respuesta se encuentra en estas raras imágenes en las que vemos cómo el torpedo golpeó el acorazado británico Barren Med de la Segunda Guerra Mundial. En una ocasión, cuando empezó a volcarse, los proyectiles comenzaron a caer de los estantes dentro del barco. Como resultado de la explosión, 800 personas murieron en los restos del Yamato, y está claro que sufrió el mismo destino. La explosión que destrozó el acorazado en pedazos ocurrió en el sitio del Depósito 2.
Ha llegado el momento de drenar el legendario Triángulo de las Bermudas, cuyo territorio supuestamente tiene más barcos misteriosamente hundidos que en el territorio del resto del océano, lo cual, por supuesto, es inverosímil. Pero a pesar de esto, podemos profundizar en el Triángulo de las Bermudas, debido a los datos recopilados utilizando tecnología de sonar. Por último, veremos cómo funciona todo aquí. Si quitas el océano sin agua, la pequeña isla de las Bermudas es como estar en la cima de una montaña de unos 4 kilómetros de altura, la única en el océano Atlántico de donde viene esta montaña. Esto, por supuesto, ocurrió en las primeras etapas de la formación del Atlántico debido a una gran erupción volcánica. El volcán se expandió durante 1 millón de años y finalmente se congeló sobre el agua como una torre gigante. Como resultado, se formó una enorme isla volcánica, 1200 metros por encima del nivel moderno del mar. Después de que el volcán se enfrió hace 30 millones de años, el viento y la lluvia lavaron la montaña, creando una meseta plana después de la edad de hielo. Subeste. Las Bermudas todavía están en la cima del submarino. Hoy en día, los arrecifes de coral se han formado en las laderas nutritivas de un antiguo volcán que rodea gran parte de las Bermudas, y muchos barcos se hunden al impacto. Pero esto también está sucediendo en otras partes del océano, otras islas rodeadas por arrecifes de coral. Además, este es solo un pequeño rincón del enorme Triángulo de las Bermudas, por lo que no hay pruebas convincentes de que más barcos se hundan en las Bermudas que en el resto del océano. Sin embargo, se han encontrado barcos hundidos en algunas áreas del Triángulo. Fue muy difícil drenar esta zona de las Bermudas y vimos una depresión de 8 kilómetros de profundidad. Esta es la trinchera más profunda de Puerto Rico. El Triángulo de las Bermudas y todo el océano Atlántico, en algunos valles y grietas, se pueden ver acantilados responsables de varios kilómetros de altura. De hecho, el impresionante paisaje en el fondo de la fosa atlántica se creó debido al desplazamiento del borde de la placa tectónica norteamericana hacia la placa caribeña y deslizándose por debajo de ella. Mirando el tamaño y la profundidad de esta trinchera, podemos ver por qué muchos de los barcos desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas aún no han encontrado sitios similares, y las montañas submarinas son las zonas más difíciles para encontrar vehículos perdidos. Por ejemplo, en 2014, el Boeing 777 Malasio que se estrelló en el océano nunca fue encontrado, por lo que se llevó a cabo la mayor operación de búsqueda de la historia. Después de todo, si drenásemos el área donde se encuentra ahora, entonces veríamos enormes montañas aquí, pero incluso si pudiéramos drenar el océano en la vida real, eso está lejos de ser cierto. Logramos encontrar el avión, y como esto ha sucedido muchas veces, logramos no encontrar el avión que se estrelló en nuestra montaña terrestre habitual. Si ni siquiera encontramos a nadie en una montaña como esta, ¿qué decir de una búsqueda en un monte submarino de 4 kilómetros de profundidad? Les recuerdo que Puerto Rico en el Triángulo de las Bermudas tiene 8 kilómetros de profundidad. No es difícil encontrar un naufragio allí. Sin embargo, a pesar de lo que he dicho, hay pruebas de que, en términos de número de navegadores, las Bermudas han hundido más barcos que en otras partes del océano. No hay barcos en nuestro planeta, pero hay lugares donde demasiados barcos se hunden. Por ejemplo, en el Canal de la Mancha generalmente hay 1000 naufragios. Para entender por qué esto sucede, necesitamos mirar el fondo marino. Combinado con datos de ecolocalización, tecnología de visualización, drenamos el Canal de la Mancha, el agua se está retrocediendo, revelando a los científicos los primeros secretos de la topografía del fondo marino delante de ellos, un mundo maravilloso oculto de los ojos, kilómetros de dunas móviles, el verdadero desierto bajo el agua es la arena de Goodwin que se eleva muy cerca. Es decir, que están constantemente en movimiento y plantean un peligro mortal para los barcos. Es un verdadero cementerio donde se estrellaron alrededor de 2000 barcos. Cada barco quedó atrapado y varado. Muchos de ellos eran comerciantes, por lo que algunos tenían tesoros a bordo y ahora muchos cazadores de tesoros se sumergieron en estas aguas en busca de joyas. Si comenzamos a drenar los océanos chinos bombeando agua, no muy lejos de la costa vietnamita, encontraremos restos de barcos de diferentes épocas esparcidos por todas partes, algo que el Triángulo de las Bermudas nunca podría haber soñado. ¿Por qué esta masa de agua se ha convertido en una de las más peligrosas de la historia? ¿Qué tesoros están enterrados en el fondo del mar, drenando el océano de las manos de los isleños, eliminando capas de arena y tierra? Una imagen sorprendente de cerámica china del siglo XV, tazas, platos bajos, se presenta ante nuestros ojos. Incluso 600 años después están ordenados, cada taza vale cientos de dólares, y alrededor de la cubierta hay 30 naufragios esparcidos que se han hundido en diferentes momentos de los últimos 2000 años. Si seguimos drenando el océano, la isla de Chang tendrá un espectáculo aún más emocionante. Naufragios de todo el mundo.
Es un sampano chino, un velero árabe, y hay dos razones por las que tantos barcos se han hundido aquí. En primer lugar, la ruta marítima de la seda pasa por este lugar. Hay un barco portuario amarrado a las 2 en punto. La mayoría de los accidentes ocurren al entrar y salir del puerto. Un cambio repentino en la dirección del viento en un puerto concurrido puede provocar que los barcos cargados de porcelana y seda se arrastren en los acantilados costeros. Los comerciantes pasaban por aquí con la esperanza de hacer una fortuna, pero entregaron sus vidas en estos puertos abarrotados y turbulentos. Hoy en día, no solo hay rutas comerciales marítimas en el océano, sino también nuevas rutas comerciales que transmiten datos a través del agua. La antigua ruta marítima de la seda se ha convertido ahora en una autopista de la información. Sin embargo, las rutas comerciales modernas están plagadas de los mismos peligros, con muchos riesgos expuestos a las profundidades marinas. La World Wide Web, nuestro amor por Internet, no tiene límites. Hoy en día, los seres humanos consumen información de varios PTD cada 60 segundos, la gran mayoría de los cuales se transmiten a través del fondo marino. Si la drenamos, veremos una red de 1,5 millones de kilómetros de largo, formando una World Wide Web. La información se transmite a través del fondo marino a la velocidad de la luz, a través de un sistema de cables de iluminación de hasta el 98%. La información mundial se transmite a través de cables de fibra óptica bajo el fondo marino. Una de las partes más importantes y concurridas de la red global atraviesa el estrecho semiruso entre Taiwán y Filipinas bajo el mar Chino. Al igual que todas las rutas comerciales, esta autopista de la información está expuesta a todo tipo de peligros, como los ataques de depredadores peligrosos. Ellos muerden los cables eléctricos antes de chocar con criaturas más grandes. Las imágenes muestran cómo una ballena jorobada se enreda en un cable frente a la costa de Noruega. Los rescatistas lograron liberar al animal, pero para ello tuvieron que cortar el cable, lo que significaba que algunas partes de Escandinavia no tenían internet. Para eliminar la posible amenaza, los ingenieros enterraron el cable en las profundidades del mar. Si drenamos el océano, veremos enormes máquinas colocando la World Wide Web. Son como arados del tamaño de una casa, arrastrándose por el fondo marino bajo alta presión. Las corrientes forman zanjas de 3 metros de profundidad. Los cables solo están enterrados en lo más profundo del océano y los anclajes de Nikita han desaparecido. Si denunciamos el cañón más profundo del estrecho de Luzón, aparecerán 19 cables en la principal autopista de la información que une Asia y los países occidentales, a través de los cuales se transmiten billones de gigabytes de datos entre empresas, gobiernos, universidades y intercambios. Todos están en la superficie y por lo tanto son vulnerables. 2006 en el Día de la Mo en China. Hubo un fuerte temblor. Este fue un terremoto de magnitud 7.1 y 10 en el valle profundo del estrecho de Luzón. La segunda fase del terremoto comenzó cuando un enorme deslizamiento submarino comenzó implacablemente a destruir los cables de información en el fondo marino. Dios desmanteló todas las líneas eléctricas que conectaban el sudeste asiático con China. Internet se apagó y en cuestión de minutos las billeteras de millones de personas se vieron afectadas. Los cajeros automáticos dejaron de funcionar, las bolsas de valores dejaron de funcionar, las transacciones corporativas por valor de miles de millones de dólares fueron bloqueadas y los bancos a ambos lados del océano quedaron paralizados. Este es un caso en el que tantos cables han sido cortados al mismo tiempo. Una gran parte del mundo ha perdido completamente el acceso a Internet y se necesitan 3 meses y el siguiente tiempo para reparar los cables rotos. Es probable que estalle en cualquier momento, ya que hay un monstruo tectónico escondido en lo profundo del fondo del Océano Pacífico, la zona sísmica más grande y peligrosa de la Tierra. El 90% de los terremotos de la Tierra ocurren aquí y sus consecuencias se convierten en catástrofes. La característica principal del Anillo de Fuego es que aquí los temblores sacuden no solo la Tierra, sino también el fondo del mar, causando un fuerte aumento del nivel del agua y un tsunami mortal que destruye todo en su camino. En el centro de nuestro planeta hay un caliente ardiente. Está rodeado por un denso manto de diversas rocas. La corteza terrestre está formada por varias placas tectónicas en constante movimiento, y en la unión de las placas se elevan montañas, océanos se hunden, cañones tan profundos que pueden acomodar 6 rascacielos de gran altura, uno sobre el otro. Una placa empuja a la otra hacia las profundidades de la Tierra, donde las placas no pueden ceder entre sí, acumulando una enorme presión, y solo en tales áreas pueden ocurrir terremotos de magnitud 9 o más. Los científicos lo llaman el Titanic. Las zonas de subducción de la corteza se encuentran bajo el agua y por lo tanto no solo pueden causar terremotos, sino también enormes tsunamis. Los terremotos oceánicos han provocado la inundación de muchas ciudades de nuestro planeta. Ahora, a través del escaneo subacuático, podemos ver lo que dejaron atrás. La civilización clásica del Mediterráneo floreció durante más de 1000 años y hoy en día, a lo largo de la costa, la gente cuenta historias de ciudades hundidas. Las aguas alrededor de Grecia están retrocediendo y los cimientos de una antigua ciudad de Pro se abre frente a nosotros como nunca antes.
En el fondo marino, la ciudad de Pavel Petri fue descubierta en 1967 por un arqueólogo. Con 5.000 años de historia, la ciudad tiene varias lupas encontradas bajo el agua. Gracias al escaneo submarino, podemos recrear su apariencia sin agua. Los contornos de los cimientos de la ciudad son visibles, mostrando cómo era en su apogeo. Un ejemplo perfecto de un nuevo tipo de ciudad europea construida en piedra, con calles rectas. Pavel Petri se encuentra en la intersección de muchas rutas comerciales mediterráneas activas durante la Edad del Bronce. Los objetos encontrados en estas ruinas sugieren que Pavel Petri era una ciudad portuaria importante y un magnífico centro comercial. ¿Qué causó su muerte y cómo se encontró en el fondo del océano? Curiosamente, no hay registro histórico de su muerte. Hundido y olvidado antes de ser descubierto en el siglo XX, se entiende que un modelo tridimensional de la base de las afueras de la ciudad ayudará a descubrir el secreto de su desaparición. Vemos 3 líneas misteriosas que son bandas de rocas costeras formadas por la acción de la luz solar y el agua salada. Estos solo se forman cerca de la costa. Esto solo puede decir una cosa: la costa se hunde bajo el agua por un terremoto. 3 terremotos consecutivos han sumergido por completo bajo el agua la ciudad de Pavel Petri, una de las ciudades abiertas más importantes de la Edad del Bronce y la ciudad hundida más antigua del mundo. Pero los científicos están convencidos de que no son las únicas y que hay que encontrarlas. También hay muchos asentamientos hundidos escondidos en las profundidades del océano. Quizás nos encontremos con la legendaria Atlántida. Quizás no la encontremos. Pero aquí hay algo misterioso. En 1986 descubrimos una enorme formación submarina en las aguas cerca de la isla de Yonaguni, que causó mucha sensación en los medios de comunicación. ¿Podría ser el producto de una civilización antigua y desarrollada? Es un espectáculo sorprendente, un edificio gigante con paredes lisas que conducen a la cima de una montaña en una altura elevada. Un edificio robado donde suben escalones de piedra desde los cimientos. La forma es tan prominente desde cualquier ángulo que se mire. Algunos científicos creen que es una creación completa de manos humanas. Otros creen que es un monumento natural hecho por humanos. Si bombeamos agua de la costa de la isla de Jonah y dejamos al descubierto el monumento a través de los datos obtenidos por el escaneo submarino, podemos entender mejor la naturaleza de esta formación rocosa. El agua retrocede y vemos la suavidad desnuda, terrazas talladas. El monumento se presenta delante de nosotros en su totalidad y ahora vemos lo inmenso que es. Su tamaño es asombroso. Sin embargo, no proviene de bajo el agua y ya no parece tan artificial, es decir, artificial como si estuviera bajo el agua. Los científicos están convencidos de que, a pesar de su forma correcta, el monumento proviene exclusivamente de la naturaleza. Obviamente somos muy conscientes de que la naturaleza a menudo crea todo tipo de criaturas con la forma correcta. Por ejemplo, si bombeamos agua de una bahía tranquila de una isla en el Mediterráneo oriental, veremos piedras redondas inusuales con formas demasiado regulares. Cuando fueron descubiertos, causaron revuelo en la comunidad arqueológica y emocionaron a los científicos, muchos de los cuales inmediatamente pensaron que eran una creación humana, y el lugar donde fueron descubiertos se cree que fueron las ruinas de una antigua ciudad donde se encontraron piedras de forma similar en Ra, como un antiguo asentamiento que tiene más de 2000 años de antigüedad. Son la base de pilares de piedra, por lo que los científicos creen que las trampas también se crearon con un propósito similar, y el lugar es las ruinas de una antigua ciudad. Solo una cosa, pero el análisis muestra que estas piedras tienen 5 millones de años. Por supuesto, no podría haber existido ninguna civilización para crearlas en ese momento, pero ¿cómo explicar la aparición de estas piedras? Es muy sencillo. Un examen adicional revela la verdad, es decir, que fueron creados por la naturaleza desde el fondo del océano. Las emisiones de metano ocurren junto con microorganismos y sedimentos. Ellos dan a la roca la forma correcta y circular. Estas entidades no pertenecen a la cultura griega antigua, son los 5 millones de años más antiguos de la humanidad. Drenar el océano ayuda a entender lo que sucede en el fondo del océano, pero no ayuda a entender cómo fluye la vida en él. Aquí no puede prescindir de la presencia del agua, así que ahora la dejaremos en el océano y se hundiremos en el fondo del océano, donde hay un cadáver gigante tosendo. Pero no debes pensar que se pudrirá en el fondo del mar, nada desaparecerá en vano. Pronto todo el mundo se dará cuenta de este cadáver con orejas de tiburón, solo por el olfato. Solo pasaron 25 minutos y el cadáver tosísimo que ya había aparecido fue descubierto por el pez de 6 branquias, cada bocado de un tiburón. Había un poco de sangre en el agua, por lo que la noticia de la comida se difundió rápidamente y los otros dueños de la isla del olfato rápidamente nadaron hasta el lugar de la fiesta, y después de las 12:00 ya había 7 tiburones gigantes empujándose entre sí tratando de arrebatarle los trozos de carne. Nadie estaba listo para retirarse. Se atacaron entre sí, tratando de morder a la gente, así que se reúnen a las siguientes 12. Un día después de que la ballena se hundiera en el fondo del mar, ya se habían comido 3 cadáveres. Lo interesante es que uno tiburón que llegó seguía comiendo hasta que se llenara. Una comida de esa comida sería suficiente.
Después de que los tiburones saciaran su sed y nadaron durante un año entero, un equipo de limpieza completa comenzó a llegar. Cangrejos gigantes, arañas marinas, con corales en las patas traseras y presumiblemente también hay cangrejos de piedra como protección trasera. Pueden notar los cadáveres casi tan rápido como los tiburones, pero no pueden moverse a la misma velocidad. Ha pasado un mes, y más de 30 especies de carroñeros están destruyendo los últimos fragmentos comestibles. Pero ahora estos carroñeros están atrayendo a sus propios cazadores, los lepidópteros o peces S.A. Normalmente los cachalotes que nadan verticalmente recogen los cangrejos uno por uno. Varios de los dientes de los cachalotes se han perdido porque después de 4 meses el esqueleto comienza a descomponerse y no queda nada más que unos pocos huesos, pero incluso son comestibles. Para algunos, estos son los llamados gusanos zombies. Penetran en el hueso mediante la inyección de ácido, llegando así a los fragmentos de grasa que aún permanecen en el hueso, lo que puede tomar décadas, pero al final el último hueso se descompondrá y todo el cadáver de 30 toneladas lo hará. El declive de China era un oasis temporal en un desierto, lejos de ser plano, como lo es hoy, y se dice que en algunos lugares enormes fallas se extendieron muchos kilómetros a lo largo del lecho marino. Estos son los cañones que conducen al centro de la Tierra. Frente a usted está el más profundo, casi 11 kilómetros. La fosa de las Marianas en el Océano Pacífico e incluso el monte Everest puede estar oculto en esta fosa. Anteriormente, los científicos pensaban que nada podía sobrevivir en estos valles profundos, pero incluso aquí hay una especie especial de babosas marinas. Estas y otras criaturas simples logran sobrevivir con la pequeña cantidad de alimento que entra aquí, como esta estrella de mar. Pueden soportar la presión. 50 aviones se colocaron entre sí y la cámara controlable de la sonda mostró el descubrimiento más inusual, el Liparis no tripulado. Para mí, los 8 kilómetros son el pez más profundo abierto a la ciencia. Nadie en nuestro tiempo podría ni siquiera imaginar que una criatura tan compleja como un pez pudiera sobrevivir bajo una presión tan tremenda, como hemos visto, desde profundidades hasta los límites más altos de la zona Twilight. Hay alguna forma de vida en todas partes en las profundidades del océano, y ahora especulamos que las profundidades del océano pueden ser el lugar donde se originó la vida en la Tierra. Justo aquí, en el mundo, se esconden los objetos geológicos más grandes de la Tierra. Los montes submarinos están justo en el medio de los océanos del mundo. Sí, entre las crestas oceánicas del Pacífico Sur hay una falla submarina y alrededor del 80% de la actividad volcánica de la Tierra tiene lugar en el fondo del océano y casi toda la actividad volcánica sigue las crestas medio-oceánicas, pero esta gran fuerza también produce una gran riqueza, alimentando el océano a través de la falla, expulsando gases y aguas termales que contienen grandes cantidades de minerales que se condensan de estos chorros para formar enormes chimeneas hidráulicas. En un manantial de 30 metros de altura se llama Godzilla. Ahora sabemos que hay tanta vida aquí como en la selva tropical, con hasta 500,000 de especies diferentes de pequeños animales en 1 metro cuadrado. Su dieta consiste exclusivamente en bacterias, que a su vez se alimentan de sustancias químicas producidas por los volcanes. Los cangrejos consumen la película bacteriana que cubre sus caparazones, mientras que otros cangrejos transfieren cultivos bacterianos a sus habitantes. Los camarones llevan este cultivo en la boca, pero esta estrategia es limitada. En particular, para proporcionar alimento a estos microorganismos, los camarones deben ser arrojados a aguas termales, donde corren el riesgo de ser cocinados vivos. El número de respiraderos hidrotermales abiertos se ha duplicado en la última década, cada uno con su propia comunidad de fauna, pero la fuente hidrotermal más importante se encuentra en el Océano Atlántico. Se llama la Ciudad Perdida y en un arado de 60 metros de profundidad sucede algo verdaderamente extraordinario. Bajo alta presión y altas temperaturas, se forman espontáneamente moléculas de hidrocarburos, que son el componente principal de todos los seres vivos, es decir, el principal material de construcción para la creación de la vida. Muchos científicos ahora creen que la vida en la Tierra puede haber tenido su origen en tal fuente, hace unos 4.000 millones de años. Ahora sabemos que existen océanos profundos en las lunas de Júpiter y Saturno, y si la vida puede existir en condiciones extremas, como en el fondo de nuestro océano, cerca de respiraderos hidrotermales, entonces seguramente puede existir en algún lugar del fondo del océano con capas de hielo de subkilómetros. Con las aguas termales no olvides dar me gusta, suscribirte al canal y ver los 2 videos anteriores sobre aguas termales.